Saludos y bendiciones. Hoy venimos a compartir con ustedes el tema de el amor de Dios manifestado al mundo a través de Jesucristo. Vamos a estudiar a través de la Biblia cómo es que Dios manifiesta su amor a través de la obra de Cristo Jesús y cómo el amor de Dios es una manifestación del carácter de Cristo, para que podamos entender cómo podemos vivificar eso en nuestras vidas. Okay. Vamos a utilizar como base el capítulo 4 del libro de Juan, los versículos del 7 al 19, y el capítulo 13 completo del libro de Corintios, para ir entendiendo esta revelación. En el libro de Juan, el evangelista nos habla sobre que Dios es amor. Él nos dice, Dios es amor, y dice que, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Podemos ver que en este versículo Él asocia el amor con el nacimiento. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Él le dice que es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento nos hace nacer en el amor de Dios, que es Cristo. Cuando nacemos de nuevo a través de la obra de Cristo, nacemos en el amor que Dios manifiesta en nuestras vidas a través de Jesús. Podemos ir viendo que los detalles que el evangelista va a ir dando a través de los versículos están completamente asociados con la obra y el ministerio de Cristo. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el conocer la obra de Cristo y conocer a Jesús en nuestras vidas, y el proceso de salvación que Él viene a hacer es conocer a Dios en nuestras vidas. Y esa es la manifestación. Pero tenemos que recordar que Cristo ahora habita en nuestros corazones, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, así como resucitó a Jesús de entre los muertos, le da vida dentro de nosotros para que se siga manifestando hacia las otras personas. Porque la obra de Jesús ha sido la misma. Desde los primeros libros de la Biblia hasta ahora, Él siempre se ha manifestado a través de la vida de las personas. Todos aquellos hombres del Antiguo Testamento manifestaban y eran un reflejo de diferentes etapas del ministerio de Cristo. Moisés como libertador, Josué como general de los ejércitos, Aarón como sumo sacerdote. Pero ahora lo que está manifiesto para la humanidad es la parte del ministerio de Cristo donde se manifiesta el amor de Dios. Y esa es la primera manifestación que nosotros vamos a tener con las personas. Cuando Cristo entra en nuestros corazones, no es nuestro amor, es el amor de Dios reflejado hacia las personas. Amamos con el amor de Dios, que es Cristo. Amamos según el carácter de Cristo a los demás. Porque conforme vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo los versículos, vamos viendo que cada versículo asocia el ministerio de Cristo con la manifestación del amor de Dios. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, a través del amor de Dios hay una permanencia en Cristo. Y a través de Cristo en nuestras vidas permanecemos en Dios. Entonces, tenemos que entender cómo el amor no es una manifestación humana. El ser humano carecía de amor y no tiene amor, por eso Dios manifestó su amor al mundo a través de Cristo. Cuando vamos a Corintios y leemos el capítulo 13 de Corintios, podemos ir viendo lo que Pablo nos explica, y él nos va a llevar a una comprensión de cómo el amor es la manifestación del carácter que Cristo reflejó durante su ministerio. El amor es el carácter mismo de Cristo para con nosotros. Entonces Pablo nos habla de la preeminencia del amor. Él dice en el capítulo 13, versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios, toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Sin el amor estamos vacíos. Porque sin Cristo estamos vacíos en nuestra vida. No hay una verdadera manifestación de una revelación y una vivencia en Cristo si no manifestamos su amor. Porque su amor es su carácter. Y Él dentro de nosotros, su naturaleza va a ser que Él dentro de nosotros manifieste para con los demás el amor. Porque Él sigue estando vivo, Él resucitó y ahora habita en nuestros corazones, y Él que está vivo en nuestros corazones sigue manifestando su carácter
y nos transforma. Hay una transformación en el creyente a través de Cristo Jesús en su corazón, donde el carácter de Cristo se proyecta. Y es donde entra el versículo que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la manifestación de Cristo en mí la que se refleja. Entonces en el capítulo 13 de Corintios, en el versículo 4, Pablo nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si nosotros vemos estos versículos y trasladamos el amor a Cristo y lo leemos revelado en Cristo Jesús, vamos a poder entenderlo mejor. Lo leeríamos de esta forma. Vamos a cambiar la palabra. Cada vez que dice amor, vamos a pronunciar Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es sufrido. Su obra en la cruz fue sufrida. Él sufrió por nosotros. Él sufrió por nuestros pecados. Cristo Jesús es benigno. El benigno significa que de Él viene lo bueno. Entonces, si vamos viendo cada detalle, es una parte del carácter. Cristo Jesús no se irrita. Cristo Jesús no guarda rencor. Él vino a perdonarnos. Cristo Jesús no se goza de la injusticia porque en Él encontramos justicia y somos justificados. Cristo Jesús se goza de la verdad porque Él es la verdad misma. Él es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Cristo Jesús todo lo sufre, Cristo Jesús todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Él espera el momento en que nosotros queramos arrepentirnos. Él perdona todos nuestros pecados, Él cree en nuestro arrepentimiento, porque es la manifestación de su carácter. Es la esencia misma. Jesús es la manifestación de Dios. Jesús es la esencia de Dios manifestada al ser humano. Y a través de Cristo en nuestros corazones encontramos el amor verdadero en Dios. Encontramos la verdadera manifestación de amor que es en Cristo. Muchas personas creen que el amor es humano, que el amor es un sentimiento, el que yo tengo por mi familia, el que yo tengo por mis hijos, el que yo tengo por las personas que me conviene. Y no es así. Porque el amor que Jesús manifestó tiene cualidades que nosotros como seres humanos nos es difícil alcanzar. No las tenemos si no es en Él. Si no es dejando que Él fluya a través de nosotros, donde podemos perdonar y soportar cosas que nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Pero Él nos da un ejemplo. Él nos da una línea para seguir. Nos establece un panorama y nos revela una manifestación para que ahora vivamos en su revelación, en su manifestación, para que sea a través de su obra que alcancemos esa plenitud. Porque la plenitud es Él. Y solo cuando Él entra en nuestras vidas podemos alcanzar esa manifestación para con las demás personas. El amor es la esencia del carácter de Cristo. Y esa esencia entra en nosotros cuando nosotros la aceptamos y permitimos que Él nos transforme. Y que sea su carácter el que se refleje en nosotros. El ser humano por sí solo no tiene amor. El amor es un don que viene de Dios y que lo conocemos a través de Jesús. El evangelista lo detalló y Pablo también. Pablo viene y lo detalla en Corintios y entre los dos nos llevan a una revelación que trasciende lo que tal vez no habíamos logrado entender, que es, necesito dejar que sea Cristo Jesús el que entre en mi corazón para que su carácter transforme mi vida y para poder manifestar el amor de Dios para con los demás. Para poder manifestar el verdadero amor. Ahora, si Jesús es el amor de Dios, es el carácter de Dios, y sabemos que Él es el único verdadero, no hay otra manifestación de amor que tengamos que alcanzar. No hay tal cosa como un amor eros o un amor ágape. No, es el amor de Dios que es Cristo. Y Cristo es único y verdadero. Así que el amor de Dios es único y verdadero. Único. Es la única forma en que lo podemos alcanzar. La única versión del amor verdadero es Él. Y tienen que proyectarse a través de nosotros para con los demás como una verdad absoluta. Porque la verdad, para que sea verdad, tiene que ser absoluta. No hay términos medios, no hay dos versiones. No hay mi amor, la forma en que yo humanamente amo, y otro amor que es el de Dios. No, tenemos que alcanzar el amor de Dios en nosotros.
Tenemos que alcanzar la verdadera manifestación de Él en nuestras vidas. Tiene que ser una vivencia, tiene que ser algo real. El cristianismo es una manifestación real en nosotros. Ser creyentes y seguidores de Jesús es una vivencia más que un conocimiento. Trasciende las letras de la Biblia y se vuelve una manifestación real en nosotros, donde nosotros comenzamos a reflejarlo a los demás y funcionamos como esas lámparas que reflejan su luz. Funcionamos de forma tal que es su amor el que se manifiesta y el mundo lo conoce a través de nosotros, cuando nosotros dejamos que Él se proyecte desde nosotros hacia los demás. Entonces, es importante entender cuál es la verdadera revelación del amor de Dios. ¿Cómo pone Dios su amor en nosotros? ¿Cómo entramos en el amor de Él? No es simplemente decir, Dios me ama mucho. Sí, pero ¿cómo me ama? Me ama en Cristo. Me ama bajo todas las manifestaciones del carácter de Cristo. Me ama porque mandó a su Hijo a sacrificarse por mí. Y Él fue paciente y Él todo lo soportó y todo lo esperó y fue benigno. Y todas las manifestaciones de ese carácter son una de las cosas en las que confiamos, son las que sustentan nuestra fe. Son el sustento de lo que creemos, porque creemos en ese amor verdadero que Él manifestó. Y ese amor verdadero nos trae libertad cuando realmente permitimos que entre en nuestras vidas y que se manifieste. Porque tiene que haber una vivencia. Porque el cristianismo no puede ser un conocimiento, el cristianismo tiene que transformarse en una vivencia real y una manifestación real de ese amor. Algo que las demás personas ven en nosotros y reconocen en nosotros porque es Él y porque nosotros no lo podemos controlar, porque es Él en que entra en nuestras vidas y se manifiesta para con los demás. Y nosotros simplemente servimos como instrumentos para glorificar su obra, para que su obra siga estando vigente, para que aquello que Él manifestó en la cruz del Calvario hace 2000 años, aún hoy las personas lo vivan y lo entiendan a través del reflejo que nosotros producimos de lo que Él pone en nuestros corazones. Tenemos que entender que tenemos que ir permitiendo que Cristo modele nuestro carácter conforme a su carácter, y su carácter es la manifestación de su amor. Y lo que Pablo nos detalla en Corintios es el carácter de Cristo, y eso es lo que un verdadero creyente alcanza cuando entiende la manifestación del amor de Dios en su vida, porque es algo que trasciende el ser humano, es algo que va más allá y que solo Dios nos lo podía dar, y en su infinita sabiduría lo manifestó a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que anhelar, y es la forma en que tenemos que vivir nuestras vidas, y no podemos fingirlo, porque es Él en nosotros. No es algo que nosotros decidamos con nuestra mente hacer, porque eso nace de Cristo en nuestros corazones. Es Él dentro de nuestro corazón el que lo manifiesta. Entonces tenemos que alcanzar una manifestación de Jesús en nuestras vidas y entender esa manifestación de ese amor para con nosotros, para poderlo dar, porque solo podemos dar lo que tenemos. Solo podemos dar lo que tenemos dentro de nosotros y manifestar a las otras personas lo que hemos recibido. Y el amor es un don que viene de Dios. El amor es una manifestación que Dios nos da. Tenemos que aceptarla en Cristo, aceptar su obra, aceptar cómo la hizo, la manifestación de su carácter, que Él entre en nuestras vidas y se manifieste a los demás, para que sea una obra con plenitud, para que alcancemos una plenitud en Él y se manifieste de una forma real para con los demás. Les agradezco por poner atención a este tema, espero que sea de edificación y que puedan cada vez interceder y orar más para que se manifieste el amor de Dios en sus vidas, que es la obra de Cristo Jesús. Saludos y bendiciones.